a raíz de una conversación por WhatsApp que tuve con un hermano. Y precisamente el punto mío era de que hay una diferencia entre lo que Dios llama iglesia y de lo que el hombre llama iglesia. Y por supuesto me recordé de este pasaje de la Biblia de Apocalipsis, como ustedes pueden ver. Yo he puesto desde el capítulo 2 ahí, del capítulo 2, versículo 1 al 20. No lo vamos a leer, no lo vamos a leer, después les voy a explicar por qué, pero ustedes quiero que observen en sus Biblias, que es todo el capítulo 2, el capítulo 2 del versículo 1 hasta el versículo 29, y el capítulo 3 hasta el versículo 13. O sea, ustedes pueden ver que son prácticamente un capítulo y medio del libro de Apocalipsis, y les pediría a ustedes que, como trabajo para sus casas, lo lean estos capítulos. Para abreviar, de aquí les voy a compartir una imagen unas imágenes para abreviar. He puesto un cuadro donde está el resumen de estos dos capítulos, pero me gustaría sí leerles en el capítulo 1, desde el versículo 9 hasta el versículo 20 del capítulo 1 de Apocalipsis, el último libro de la Biblia del Nuevo Testamento, y hasta el versículo 20, donde dice, si ustedes posiblemente en su Biblia tengan un subtítulo, una visión del Hijo del Hombre. Y dice así: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su derecha o en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha, en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias,
y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y como ustedes pueden ver, van a ustedes ver, mientras que voy viendo las imágenes, ustedes pueden ver que el Señor estaba, un ratito, perdón, vamos a ver, sí, ya. Entonces, miren, fíjense ustedes, ahí en este primer mapa, ustedes pueden ver, ahí se han mencionado a 7 iglesias. En el versículo capítulo 1 hemos visto en el 11, donde dice, envíalo, ahí dice las 7 iglesias que están en Asia. Quiero decirles que Asia en ese tiempo no es el Asia de ahora, se llamaba la provincia de Asia y está exactamente en lo que es ahora Turquía. Ustedes pueden ver el mar Mediterráneo, ahí ustedes pueden ver la isla abajo, una isla de Chipre, casi en la esquina, muy a la esquina, está una parte de Italia, una especie de una bota, y un taco con una bota, entonces ustedes pueden ubicarse ahí. Y ahí está la iglesia, Éfeso, como ustedes pueden ver, Esmirna, Pérgamo, el camino era un solo camino, por eso que está en esa ubicación, Pérgamo, Tiatira, y Sardis, Filadelfia y Laodicea. Primero quería yo ubicarlos, a qué se está refiriendo. El apóstol Juan estaba en una pequeña isla, no realmente exactamente no se ubica la isla que él estaba, pero esa isla, como dice, se llamaba Patmos. Él nos está diciendo que está ahí por causa de la palabra, es decir, por predicar la palabra, lo habían desterrado en esa isla, estaba exiliado, desterrado en esa isla, y también dice por causa del testimonio de Jesucristo, por dar testimonio de Jesucristo, él es que estaba ahí lo habían puesto porque tenía una vida que mostraba a Cristo y estaba, por eso él está diciendo, interesante cuando dice yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Si bien estaba lejos de sus hermanos de Éfeso, estaba muy lejos de ellos, porque él venía de esta iglesia que está en Éfeso, estaba muy lejos, sin embargo, él estaba, dice, en el Espíritu el primer día de la semana, el día del Señor como el día de hoy. Hoy domingo es el día del Señor. Y dice que en ese momento es que él escucha esta voz como de trompeta y ustedes pueden ver el relato que él hace. Así que así, incluso muy lejos, ¿no? Muy lejos de sus hermanos, desterrado en el último lugar más recóndito de la tierra, una pequeña isla desolada, él estaba, como dice ahí, en el Espíritu. Estaba en el Espíritu en el día del Señor. Él estaba ese día dedicándolo al Señor. Pero el punto no es esto. El punto son los dos, como yo les dije, el segundo capítulo de Apocalipsis, donde hay un mensaje a estas 7 iglesias. Dice que también yo quiero que no nos perdamos mucho, no nos perdamos de esto, porque cuando él está hablando, está dirigiéndose al ángel, dice, al ángel de la iglesia, a los ángeles, en el versículo 20, ustedes pueden ver que dice, o pueden leer, las 7 estrellas son los ángeles, las 7 estrellas son los ángeles, perdón, sí, de las 7 iglesias. La palabra ángeles es una palabra ángel, en el griego ángelus, de donde viene esta palabra, ángel, y significa mensajero. Es decir, el mensajero o el que lleva o el que lee el mensaje, también se le conoce como evangelista, predicador, pastor, pero acá se está refiriendo a ese tipo de ángeles. Entonces, ustedes ahí les voy a poner este cuadro. Aquí está el resumen de estos dos capítulos, capítulo 3, este es el resumen. A cada iglesia, él hace una descripción de cada iglesia. Ustedes pueden ver
ahí les he compartido, incluso para que lo tengan en las manos ustedes. Ustedes pueden ver cada descripción de Cristo. En cada iglesia, Cristo se describe a sí mismo. Ustedes pueden ver en el cuadro que en Éfeso se describe como el que tiene las 7 estrellas y anda en medio de los 7 candeleros o candelabros. A Esmirna se le describe en el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Y vamos a ir así, el Sardis dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Vemos ahí en la Odisea, el último, dice el amén, el testigo fiel y verdadero. Y ustedes pueden ver que él está examinando a estas 7 iglesias, porque el que está aquí presentándose es nuestro Señor Jesucristo. La carta, si bien es una carta, un libro, es un libro, es de nuestro Señor Jesucristo y Él está, en este caso, describiendo, examinando estas iglesias y Él está en medio de estas iglesias y ustedes pueden ver que Él está hablando de palabras a su favor y palabras que tiene en contra, palabras que Él tiene en contra de cada iglesia. Palabras a favor, a los de Éfeso le decía, yo conozco tus obras, conozco tu paciencia, has probado a los apóstoles, a los falsos, a los que se dicen ser apóstoles, y ustedes aborrecen a los nicolaitas, a una secta de esa época, de que traía doctrinas extrañas. Más adelante dice, por decir, a Esmirna le dice, conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, y a la sinagoga, y veo que ahí ahí está Satanás, ustedes tienen ahí la sinagoga de Satanás. Sinagoga es el templo de los judíos, pero dice acá de Satanás en este caso, a lo de Esmirna. Y vamos a ver que en el de Pérgamo le dice que ahí está el trono, conozco tus obras y dónde moras, el trono y sé que ahí está, moras en donde está el trono de Satanás. Pero lo único que encuentro que no has negado mi fe, le dice, y vean ustedes a la iglesia de Filadelfia, le dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Y vemos palabras que están en contra. Vemos que has dejado en Éfeso, has dejado tu primer amor. A Tiatira le dice, toleras que Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos. A Sardi le dice, tienes un nombre que vives y estás muerto, no he hallado tus obras perfectas. Y a la Odisea le dice, eres ni frío ni caliente, no sabes que tú eres un miserable, pobre, algo así le dice. Y vean ustedes las amonestaciones también que le hace, las exhortaciones para que ellos puedan corregir su rumbo y para que él las haya aprobado, acuérdense que hay unos ojos que están examinando, unos ojos como llama de fuego que están examinando estas iglesias. Entonces, ahí les hace una exhortación y vea ustedes también las bendiciones que él les ofrece a ellos, ¿no? Las bendiciones que les da a los que perseveran en él. Entonces, veamos, ese es un cuadro muy importante. Lo vamos a dejar por el momento ahí, pero aquí el punto es de que la examinación que estaba haciendo el Señor, estaba examinando, si ustedes observan la vida espiritual de estas iglesias, ¿cuál era su estado espiritual? El Señor lo que estaba buscando aquí es encontrar la presencia o la falta de algo que a su parecer sería la razón por la que él las justificara como iglesia o las quitara como iglesia, porque él dice, yo quitaré de ustedes mi candelero, la quitara como iglesia.
Entonces, la pregunta, vamos a hacer aquí dos preguntas que las vamos a responder a lo largo de esto. Si la pregunta es si es que ellos, estas iglesias, podían permanecer como una iglesia a sus ojos. Si ellos podían continuar como testigos de él, dando testimonio de él, como lo estaba haciendo Juan en el día del Señor, en esta visión, o si ellos iban a continuar una relación con Dios de acuerdo a su propósito, al propósito de Dios o no. El asunto aquí, que podemos decir el meollo del asunto o el asunto clave, era si Dios iba a quitar o a remover su candelero o no. Y Dios va a tomar la decisión de mantener únicamente una iglesia si ésta ha sido plantada o ha sido, digamos, o ha sido, por ahí alguien puede decir, la palabra es plantar, pero si alguien ha establecido una iglesia en relación a su propósito, al propósito de Dios, a su propósito. Entonces, lo interesante es que en cuanto a las palabras que están en contra, él está diciendo, pero tengo en contra de ti. Es evidente, ustedes pueden ver que es evidente que hay ciertas cosas que a estas iglesias les impiden que él las conserve como iglesia. Hay ciertas cosas que no están bien, que no están bien. Y el hecho de que Dios ha plantado una iglesia y de que haya sido verdaderamente una iglesia, vuelvo a repetir, plantada por Dios, el hecho de que esta iglesia sea un instrumento de piedad o de devoción a Dios, o que haya sido esta iglesia realmente una expresión de la gracia y de la misericordia de Dios, de su amor de Dios y quizás hasta del poder de Dios, podemos nosotros pensar que esto es suficiente para que el Señor la justifique como iglesia de Él, o que Él la mantenga, que Él no quite su candelero, es decir, que Él la mantenga todavía como una iglesia. Y yo quiero que nosotros entendamos bien que yo estoy hablando de la iglesia como un instrumento del Señor. No estoy hablando aquí de la salvación, es algo que no quiero que nos confundamos. Yo estoy hablando aquí de la diferencia precisamente de lo que Dios llama iglesia y de lo que los hombres llaman iglesia. Así que el ver estas cosas que tiene la iglesia, estas palabras a favor del Señor, no la justifican para que ellas continúen como una iglesia. Ustedes pueden ver, no hay, por mucho que tenga estas palabras tan buenas de ella, en otras palabras, por mucho que estas iglesias tengan estas virtudes, Dios no las está justificando para que Él las mantenga como una iglesia. Por eso son las palabras duras de exhortación que les da. Y la pregunta que nos podemos hacer entonces, si es así, entonces, ¿qué es lo que justifica que Dios la considere como su iglesia? ¿Qué es lo que va a justificar para que en esta examinación que Él está haciendo de sus iglesias, Él la mantenga como una iglesia? A los ojos, no a los ojos de los hombres, sino a los ojos de Dios. Entonces, aquí, para responder esta pregunta, lo que nosotros tenemos que ver o lo que tenemos que saber es qué es lo que, o la pregunta que nos tenemos que hacer, en todo caso, qué es lo que motivó a Dios a tener una iglesia. Lo hemos visto en el libro de Efesios, dice que Dios predestinó la iglesia desde antes de la fundación del mundo. Él la predestinó para que nosotros seamos salvos y sin mancha delante de Él. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 1,
en el capítulo 1. Entonces, nosotros podemos ver aquí, podemos hacernos esta pregunta: ¿qué es lo que motiva a Dios para que Él pueda plantar una iglesia o tener una iglesia suya que sea de Él? La otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuál es el motivo por lo que Él ha creado o ha planificado o ha predestinado una iglesia desde antes de la fundación del mundo? Y para responder esas preguntas, nosotros tenemos que ver el significado del candelabro. Aquí nosotros hemos visto el candelabro. Quiero decirles, hermanos, que hay estudios diferentes de esto, pero trato de ser, en todo caso, trato de tocar algunos tópicos que por lo general no se tocan. Entonces me gustaría, ustedes pueden ver aquí, voy a ponerles otra imagen aquí. Ustedes pueden ver esta imagen, muy interesante, porque yo quiero que nosotros, voy a pasarles una imagen más y después retrocedo. Ustedes pueden ver, este es un candelabro o un candelero. Y aquí ustedes pueden ver, aquí esta es una visión. Si ustedes van, no vamos a ir ahora, pero ustedes pueden investigar, pueden ustedes ver en Zacarías, capítulo 4, ustedes pueden ver en el libro de Zacarías, vuelvo a repetir, en el capítulo 4, ustedes pueden ver la visión del profeta Zacarías. Esta es la visión del profeta Zacarías. Él lo que ve es un candelabro de oro. En el hebreo se le conoce como la menorá. Y le he puesto esta visión de Zacarías porque en realidad hace una alusión al candelabro del tabernáculo. En el libro de Éxodo, el tabernáculo, es decir, el templo que se llevaba a través del desierto llevaba algo parecido a esto, o algo similar. Era un candelabro, ustedes pueden ver este candelabro, y también en el templo de Salomón hubieron 10 candelabros de este tipo, de esta figura. Entonces, por eso es que le estoy poniendo aquí este tabernáculo de la visión de Zacarías. Y ustedes pueden ver que arriba de este candelabro, según la visión, había un depósito, se llama cúpula. Esto como un depósito, como una taza arriba, ustedes pueden ver, y unos tubos que descienden a cada rama del candelabro, Eso ven ustedes, son 7 tubos. Y el aceite de olivo, que es el que produce el fuego, ahí, hace alusión o representa en todo caso la unción del Espíritu Santo o el Espíritu Santo. Ahí más en Zacarías, si ustedes leen el capítulo 4, versículo 7, lo hemos tocado otras veces este texto, sobre todo cuando hablábamos de Hebreos. Él dice: no con espada, sino con mi espíritu, no con fuerzas de hombre, sino con mi espíritu. Y además de eso, en su visión, ustedes pueden ver que él está mirando dos árboles de olivo ahí, y son olivos que están vivos. No son olivos muertos, son olivos vivos que están suministrando directamente el aceite para las lámparas. ¿Para qué? Para que continuamente esté proveyendo aceite fresco, aceite vivo, y de esa manera van a proveer una luz. Por el contexto del pasaje, por el contexto de Zacarías, los dos árboles significan los dos ungidos, que son, en este caso, en el contexto es Zorobabel y Josué. No tiene mucha importancia solamente en este momento para el tema, pero solamente quiero decirles que hay una comunidad de Qumran donde se encontraron en la década del 40 los rollos del Mar Muerto. Allí esta comunidad que conservó la palabra de Dios, que conservó la Biblia, ellos interpretaban que estos dos olivos eran los dos ungidos.
un Mesías sacerdotal de Aarón y otro Mesías real, o sea, de la realeza real y de David, o sea, o davídico. Entonces, en este caso, estos dos olivos representaban los dos poderes real, el poder real y el poder sacerdotal. Pero fíjense ustedes, hermanos, fíjense ustedes que estos dos poderes están reunidos en Jesucristo. Ellos interpretaron en dos Mesías, vamos a decir así, en dos Mesías, pero sin comprender que aquí se trataba de un solo Mesías, que era Jesucristo, que reunía estos dos poderes, tanto el poder real como el poder sacerdotal. Entonces, lo que estaba diciendo, en todo caso, que el templo no iba a ser reconstruido, no con fuerza ni con poder humano, sino que era con su Espíritu Santo, con el Espíritu de poder. O sea, aquí aunque el contexto, yo he leído, estudiado sobre este libro, aunque el contexto en ningún momento está excluyendo el trabajo de los hombres o el ministerio de los hombres para levantar un templo, no los excluye. El ángel, en todo caso, aquí en esta visión, está respondiendo a una pregunta que le hace en la pregunta 4, le está respondiendo acerca de que literalmente es el ungido, y ungido, para los que no sepan, se refiere literalmente es hijo del aceite, así se llama. Pero se ungía a los sacerdotes, se ungía a los reyes con aceites, al sumo sacerdote, bañándolo con aceite desde la coronilla de su cabeza hasta los pies. Entonces, así es como que ahora nombran un presidente poniéndole banda. En ese tiempo, ungir significaba derramar el aceite, en todo caso, hijo del aceite, refiriéndose a hijo del Espíritu Santo, hijo del Espíritu. Y esto, en todo caso, también se aplica a nosotros como cuerpo de Cristo y se aplica a nosotros como santuario del Espíritu Santo, como casa del Espíritu Santo. Acuérdense que en nosotros mora el Espíritu Santo. Nosotros somos casa del Espíritu Santo. En nuestro cuerpo mora el Espíritu Santo. Y acuérdese que en la iglesia como cuerpo mora el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y con esto, yo quería pasarles con esta explicación para que nosotros podamos entender finalmente que todo esto es solamente una ilustración. Todo esto no es más que lo que se dice en teología, un tipo, algo que parece, pero que no es el verdadero. Sea el candelabro que vio Juan en la isla de Patmos, sea el candelabro, o sea el tabernáculo de esta tienda que la llevaron por 40 años a través del desierto, o sea el candelabro del templo de Salomón, ese candelabro todo de oro, o sea el candelabro todo de oro que se encuentra en esta visión del profeta Zacarías. Quiero decirles que en todo caso es la forma como que este candelero es la expresión viva de lo que es el Espíritu Santo, con todas sus energías, con su luz alumbrando a todo el mundo, con una luz que no se puede ocultar, que alumbra a todo el mundo, una luz que no se apaga, una luz que se mantiene constante, que no fluctúa, que el poder de la luz, el brillo de la luz, el brillo es gloria, la gloria de la luz nunca mengua, nunca se apaga, nunca termina, y eso es lo que nos está diciendo. En todo caso, si ese candelero es la iglesia y representa la iglesia, nos está diciendo que la iglesia es algo vivo, algo que no muere, es algo que está vivo en todo caso en medio de la muerte. Yo quiero que ustedes tomen en cuenta estas palabras cuando digo algo vivo en medio de la muerte, porque la iglesia, el candelabro, también hemos estudiado, hoy no hay tiempo para eso, pero la iglesia es Cristo. La iglesia es la representación vital de todo lo que significa que es Cristo. Y Cristo venció la muerte. Cristo está vivo y aquí la luz de este candelero es una luz que está vivo en medio de la muerte. Ustedes pueden ver eso.
Y no le estoy hablando, aquí no es un tema, hermanos, no intento darles un tema doctrinal. En realidad es el testimonio de una luz o de luz, el testimonio en todo caso de una vida todo suficiente. Es el que nunca muere, que no es algo guardado, no es un aceite oxidado, no es algo guardado, sino que está saliendo todo el tiempo fresco y también, hermanos, de una luz que nunca se agota, una luz gloriosa que está alumbrando todo el tiempo. Y esto no es teología, amados hermanos, este es algo real. Y eso es lo que nosotros como iglesia vamos a llevar a todos los pueblos. Es, la iglesia está hecha para hacer un fluir continuo de la vida de Cristo. Eso es, no es algo abstracto, en realidad es una realidad. La iglesia es una realidad. Y esto es lo que nosotros somos, amados hermanos, como iglesia. Somos un testimonio de victoria sobre la muerte. Nosotros damos testimonio. El apóstol Juan, estas palabras tienen, si uno se pone a pensar, tienen mucha riqueza porque el apóstol Pablo estaba en esa isla dando testimonio de una vida en medio de la desolación, en medio de la muerte. Y eso es lo que dice, estoy aquí por causa del testimonio de Cristo. Estoy aquí por ese testimonio. Y eso es lo que somos, amados hermanos. Somos nosotros un testimonio de victoria sobre la muerte, porque hemos vencido la muerte. Y nuestra luz es una luz que está viva en medio de la muerte. El Señor Jesús hablaba acerca de esto, que una luz, acerca de una luz en una ciudad alta, una ciudad en un monte alto, todo el mundo la mira. Estoy usando mis palabras. Es una luz que alumbra a todo el mundo, a todo el mundo. Entonces, ustedes pueden ver que aquí la iglesia es lo que está representando eso y la vida del candelabro, esa vida del candelabro está declarando a todo el mundo que la muerte no tiene poder sobre ella. Eso es lo que declara la iglesia. Ahora nosotros podemos ir respondiendo, ya podemos, no había otra forma de poder entender la respuesta, esa pregunta, respuestas a esa pregunta que nos hicimos, ¿qué es lo que motivó, yo le decía, a Dios a tener una iglesia? ¿Qué es lo que le motiva? Yo creo que si hemos entendido lo que les he explicado hasta ahora, podemos entender que la iglesia, en todo caso, es una expresión continua de Jesucristo. Eso es lo que somos, una expresión continua de Jesús. Y podemos, ¿por qué fue creada la iglesia desde antes de la fundación del mundo? Porque la tuvo Dios en su corazón, la tuvo Dios en su mente, para que sea un poderoso testimonio contra los poderes de la muerte. Jesús es un testimonio poderoso en contra de todos los poderes de la muerte. Así mismo es la iglesia fue pensada desde antes de la fundación del mundo para que diera este testimonio poderoso sobre la muerte. Esa es la iglesia de Dios, esa es la iglesia de Cristo. La iglesia del Señor, la casa del Señor, en minúsculas como está en la Biblia. Y ahora, la pregunta que de acuerdo a lo que de esta clase que estamos haciendo, de acuerdo al cuadro de acuerdo a este cuadro, esta pregunta, ¿qué es lo que la justifica a esta iglesia, a la iglesia, que Dios, para que Dios continuamente la pueda llamar su iglesia? Ya ustedes tienen la respuesta. Estoy seguro que ustedes van a decir para que sea un poderoso testimonio contra los poderes de la muerte. Sí, y no solamente eso, sino que la misma vida divina, la misma vida de Dios esté permanentemente fluyendo de ella, para que la vida esté fluyendo a través de ella y que esté viva en medio de la muerte. Para eso Dios lo pensó, para eso es lo que va a justificar que esta iglesia permanezca o que no permanezca. Es lo que va a justificar esto de que yo quitaré mi candelero, yo quitaré mi candelero. Nosotros como iglesia en medio de la muerte vivimos dando un testimonio al mundo de que Cristo vive en nosotros. Ese es el testimonio que damos, hermanos.
Y aquí vuelvo a repetir, no se trata de una clase, no se trata de teología. No intento darles una clase de teología. Yo lo que intento es que entendamos que nosotros, que Cristo tiene que vivir en nosotros, y ese es el testimonio que tenemos que dar al mundo, que cuando nos vean a Cristo. Eso es lo que decía el apóstol Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y dio su vida a sí mismo por mí. Por supuesto que ese es para nosotros, hermanos. Es la misma exclamación que nosotros tenemos que decir, que tenemos la misma exclamación que nosotros tenemos que tener: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Porque esa va a ser la justificación para que Él pueda mantener su candelero, para que Él no lo apague, para que Él no lo retire. Y lo único que justifica de ser llamados la iglesia, es que esa vida, la vida de Dios, la vida de Cristo, esté fluyendo continuamente de nosotros. Eso es muy importante. Vean ustedes las expresiones que están ahí, ¿no? Las expresiones de acá, de estas iglesias: el que anda en medio de los 7 candeleros, ¿no? El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, está hablando de él, de Cristo, el que estuvo muerto y vivió, el que tiene los 7, lo interesante, el que tiene los 7 espíritus de Dios, y a Jesucristo, dice el testigo fiel y verdadero. Se están refiriendo a Jesús. Eso no nos olvidemos, que se están refiriendo a Jesús. Se refieren a Jesús, ¿en qué? En relación a los candeleros. En relación a ellos, a Él se está refiriendo en esa relación. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir de esto entonces? Que el candelero, la iglesia, vuelvo a insistir, ha sido llamada para ser una expresión continua de lo que es Cristo. Aquellos candeleros, aquellos candelabros deben ser en todo tiempo y en todo lugar un testimonio continuo de lo que es Cristo, de lo que es el testigo fiel, de lo que es el que vive. De eso es. Y las 7 iglesias, amados hermanos, han sido plantadas por Dios. Estas 7 iglesias han sido levantadas por Dios. Y había ahí mucho que Él, como ustedes pueden ver, muchas cosas que Él aprobaba. Había ahí las iglesias que habían sido fieles, que hablaban la verdad. Incluso ustedes pueden ver las palabras a favor, que hablaban la verdad. Sabían quién era falso y quién era un mentiroso, quién no lo era. También sabían que también en ellas había algo que era como ustedes pueden ver, había algo que era una contradicción al espíritu de vida que ellas deberían de manifestar. Era una contradicción. Eso no son virtudes, ¿no? Esos son vicios que no estaban dando testimonio en todo caso de Cristo. Y en este caso, amado, que contradicen en todo caso mejor el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y en este caso el testimonio de la iglesia, si es así, viene a ser ineficaz. Viene a ser ineficaz. Entonces, y si es así, hermanos, una iglesia viene a ser contrario a la vida. Y se ha convertido, en todo caso, la iglesia se convierte o se ha convertido en algo que Dios nunca quiso. Porque no es cuestión aquí, si ustedes pueden observar en este cuadro, no es cuestión de que el Señor está diciendo si antes era bueno. El Señor no está pensando así. El Señor no está pensando de que si antes era bueno, si esta iglesia todavía es exitosa, es mi iglesia, o yo la puedo llamar mi iglesia. ¿Por qué? Porque la razón que Él levantó la iglesia, la razón, voy a utilizar las palabras del apóstol Pablo, la razón que Él asió a esta iglesia es que Jesús viviera en esta iglesia y que el pueblo donde está esta iglesia conozca que Dios levantó a Cristo de los muertos, porque ellos ven a Cristo en nosotros. ¿Cómo pueden alguien pensar que Dios levantó a Cristo de la muerte
a Cristo a la muerte si ellos no ven a Cristo en nosotros? Yo siempre a veces, a mí me han escuchado hermanos que están cercanos y que oramos a veces juntos, a veces hemos orado casi un año y la expresión que yo les digo, nadie quiere cargar la cruz, nadie quiere cargar la cruz. Las oraciones son ineficaces porque nadie quiere que vean a Cristo en nosotros, nadie quiere matar su ego, nadie quiere matar su orgullo, nadie quiere. Lo que pretenden es que se vea su ego, lo que pretenden es que se vea su yo y que no sea Cristo. ¿Y cómo creen que que el Señor va a responder a nuestras oraciones? Al Señor le complace y le ha complacido revelar a su Hijo en nosotros y Él no puede revelar a su Hijo eh, a través, bueno, voy a hablar de mí. Él no puede revelar a su hijo a través mío si yo no le soy de valor a él. Pues, ¿por qué? Porque para Dios solamente hay alguien que es más importante que todos. Esto ya hemos hablado. Para Dios el único que le importa, el único que califica, el único es Jesucristo. No hay otro, amados hermanos. No hay otros. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En Él tiene complacencia. Este es mi Hijo amado en quien califica. Y si Él no encuentra algo de valor, si no nosotros no le somos de valor al Señor, entonces ¿cómo puede Él revelar a su Hijo en nosotros? Así que, amados hermanos, tenemos nosotros aquí en este cuadro tenemos aquí nosotros el modelo eh, no para juzgar a todos, sino para juzgar la iglesia tal como la mira el Señor. La clave que nosotros estamos aprendiendo aquí en esta examinación de los ojos del Señor, en esta examinación que hace los ojos del Señor de las iglesias, es que el Señor está tratando con cada creyente, trata con cada uno de nosotros a la luz de su propósito de Él, no a la luz de nuestro propósito. Trata a la luz de su utilidad de Él, no a la luz de nuestra utilidad. Él examina a cada uno de nosotros individualmente y examina también a la iglesia colectivamente con este único propósito, no con otro propósito. La pregunta sería, ¿somos nosotros esas personas que expresamos esa luz, que expresamos la luz? No importa, amados hermanos, si nosotros hacemos cosas religiosas, podemos ser muy piadosos. No importa si nosotros hacemos de repente buenas obras. Podemos hacer estas cosas, podemos hacer buenas obras, pero si esta luz no está en nosotros, nosotros no somos iglesia, amados hermanos. Si la luz ya no alumbra, si Él ha quitado su candelero, ya no somos más iglesia nosotros para Él. Esto, si ustedes se ponen a pensar que estos capítulos que hemos tocado, estos dos capítulos, hasta estos tres capítulos, el capítulo 1, nunca hubieran sido escritos por el Señor si el Señor tuviera tomado, por ejemplo, una actitud en la cual, bueno, Él hubiera dicho así, viendo las palabras a favor, ahí. Bueno, ellos no están totalmente mal. Si el Señor pensara así, estas iglesias no están totalmente mal, porque voy a tomar algunas palabras de otros que dicen, porque hay muchos preceptos aquí de valor, dicen, ¿no? Hay muchos preceptos de valor que nos unen. El Señor podría estar pensando de esta manera, o sea, yo debería buscar, seguramente lo que debo de buscar es las buenas relaciones ecuménicas y debería apoyarlas, porque hay cosas buenas, hay palabras a favor, debería apoyarlas. Yo digo, hermano, yo les diría que el Señor no viene por una iglesia que es casi como Él. El Señor no viene por algo así. Él vendrá por una iglesia a través de la cual su Hijo realmente vive, amados hermanos.
Él no va a venir por una iglesia que se acerca, que se parece en alguito, que tiene cosas buenas, porque lo leo. Ahí tengo un buen libro por ahí, no voy a mencionar el nombre de un doctor en teología, pero él dice, concluye un buen libro, un excelente libro, pero yo me quedo sorprendido porque concluye precisamente con estas palabras. Él dice, nosotros debemos buscar las buenas relaciones ecuménicas, dice, y apoyarlas. No son palabras mías las que he usado. Entonces, ustedes imagínense, vean este cuadro y el Señor pensando de esa manera. El Señor pensando, mira, hay palabras a favor, hay palabras a favor. Bueno, aquí tienes a los de doctrina de Balán y los nicolaítas. Tienes un nombre falso, un nombre que vive y estás muerto. No he hallado de ti, no he hallado en ti tus obras maduras, perfectas. No eres ni frío ni caliente, por cuanto eres tibio te vomitaré en mi boca. Y el Señor va a decir, bueno, no importa, pues hay que guardar las buenas relaciones ecuménicas y esta es mi iglesia que va a brillar, que va a alumbrar a todo el mundo. Es falso, hermanos. No nos engañemos. El Señor no viene por una iglesia, vuelvo a repetir, que se parece a Él. Él vendrá por por una iglesia que viva la vida de Cristo y que manifieste la vida de Cristo al mundo, amados hermanos. No importa cuánto conozcas de la Biblia, porque hay quienes dicen conocer de la Biblia, que se la han leído muchas veces. No importa cuántos títulos tengas y cuántos honores tengas, honores teológicos me estoy refiriendo, eh, esta persona puede gastar todo el resto de su vida viajando, si quiere, como le llaman misionero, entre comillas, a todas las naciones, pueden estar enseñando todas las doctrinas de la Biblia, pero si esa gente no ve en Jesús, no ve a Jesús en ti, es mejor que no salgas de tu casa. Yo le digo, amados hermanos, porque yo tuve una experiencia hace años, una experiencia, me hace conocido un hombre muy buenos, excelentes, buenos temas, pero en el momento de la foto yo vi que ese hombre se corrió y no quiso estar al lado de un hombre humilde, buscó los hombres prominentes para tomarse las fotos y lo dejó a ese hombre humilde que se paró al lado, lo dejó y se fue al otro extremo. A mí se me cayó. Fue un simple detalle, hermano. Yo dije, tanto doctorado, tanta teología, tanto, y hasta el día de hoy yo ya no es que no quiera, ya no me fue difícil tener comunión con ese hermano y me va a ser difícil tener comunión porque fue suficiente para darme cuenta que él podía gastar su vida viajando a todo el mundo, llevando la palabra de Dios, enseñando tanta teología, tanta teología, pero ese hombre no vio a Jesús en él, ese pequeño hombre que se quedó triste a un costado porque ese hombre quiso salir en la foto con él y yo también me quedé igual porque yo no vi a Jesús en él. Entonces yo entre mí pensé, ¿por qué salió de su casa este hombre? Nada, porque yo pensé y dice, nada de lo que hace este hombre tiene valor, nada, a menos que esa luz que él emana, esa luz de él que está sentada en él, sea una luz real, una luz viva, una luz continua, no una luz que se apaga, no una luz que se apaga y que se prende y que se prende y que otra vez y que otra vez y que otra vez se apaga, una luz que brille continuamente. Ustedes saben por qué, ya entendieron algo vivo que sale del Mesías, algo vivo que sale del Mesías, ese Mesías de la realeza sacerdotal y ese Mesías de davídica, del rey. Fíjense ustedes, yo nunca he dicho, nunca él ha pensado que nosotros debemos hacer lo que mejor podamos, ¿no? Así no piensa Dios. Dios lo que nos ha dicho en su palabra, andad en el Espíritu. Andate en el Espíritu para que Cristo viva en ti. Eso es lo que nos ha enseñado en su palabra. Y esta, amados hermanos, si yo les enseño, si yo estoy con ustedes, si me reúno con ustedes, porque esta es la iglesia que yo quiero ministrar.
Y que ustedes, yo no hablo por mí, yo quisiera que cada uno de ustedes diga, esta es la iglesia que quiero ministrar, porque todos somos ministros de Dios, todos servimos a Dios, todos ministramos a Dios. Y por supuesto, y no queremos, y yo creo que no queremos salir de nuestra casa, no queremos salir para establecer una iglesia que es gobernada por gente que parece ser espiritual, pero que no lo es, o gente que está tratando de parecer espiritual. ¿No creen ustedes que si le quieren llamar misionero, el verdadero misionero es aquel que quiere plantar en los pueblos, en esos pueblos, aquella iglesia de la cual Cristo vive, a esa iglesia en la cual todos puedan mirar y sepan que Dios levantó a Jesús de los muertos. La palabra lo que nos está enseñando, hermano, aquí, claramente, es que no importa que una iglesia haya sido plantada por Dios. De repente alguien dice, pues la iglesia fue plantada por Dios, tuvo un pasado glorioso. La palabra de Dios nos está diciendo que no importa que haya algunas cosas buenas que Él las pueda probar. Ninguna de estas cosas, como ustedes pueden ver en este cuadro, en este resumen, ninguna de estas cosas mismas son justificación para que Dios la mantenga como su iglesia. Lamentablemente, Él las va a tener que quitar su candelero, a menos que la vida de Él fluya continuamente, como ustedes pueden ver en esta visión del olivo, continuamente a través de ella. Probablemente, no digo que no va a seguir funcionando a través de una organización humana. Hay muchas así. Probablemente va a seguir funcionando una organización humana, pero está muerta para Dios. Está muerta para Dios. La iglesia no es ninguna organización humana, hermanos. La iglesia es un organismo que es diferente, es Cristo. El apóstol Pablo lo explica en Corintios muy bien, capítulo tras capítulo. Es Cristo. Entonces, hermanos, quizás como una exhortación es que nosotros no debemos permitir que nuestras ideas, que nuestros proyectos humanos impidan que la iglesia sea una vasija para Dios. Yo digo vasija, cuando hablo de vasija, es como esa vasija que está arriba, donde Él pueda contenerse. Porque no importa cuán organizada esté la iglesia, no importa cuánta gente pueda tener la iglesia, o cuánto dinero sea repartido o sea dado. Si esa iglesia no muestra a ese pueblo, al pueblo, que Dios levantó a Jesús de los muertos, y abro en todo caso paréntesis aquí, ¿no? Y la única forma que lo puede, que ellos pueden creer esto, es que ellos vean a Jesús a ti, o que ellos vean a Jesús en ti, o en mí. Entonces, podemos decir que si esa iglesia no le muestra a ese pueblo que Dios levantó a Jesús de los muertos, entonces no puede ser llamada la iglesia. La palabra es muy clara en ese punto, amados hermanos. La palabra no, pero les he traído esta clase, amados hermanos, ya prácticamente para ir concluyendo. Es que a veces nos confundimos, nos somos presionados, nos confundimos y pensamos que Dios levanta una iglesia para que la iglesia pueda dar un reporte, un buen reporte, para que los líderes puedan dar un buen reporte, o para que se diga que alguien ha empezado una escuela, porque hay iglesias, hay competencias, así como la casa, el sueño de la casa propia y el sueño de la escuela propia, o un ministerio independientemente de la iglesia local. Nunca fue el propósito de Dios tener una iglesia
y luego tener una sociedad o tener una organización humana fuera de la iglesia. Eso nunca, amados hermanos, ha sido su propósito. El hombre inventó eso, Dios no lo hizo. El plan de Dios nunca ha sido un cuerpo, una asamblea de creyentes y luego un grupo de pequeños de personas que se llaman, no sé, le ponen el ministerio, los pablistas, estoy inventándome nombres, los apolistas o un grupo de las mujeres maravillas. Eso es invento de los hombres, amados hermanos, porque los mismos títulos que se dan declaran que algo está mal. Vean este cuadro, los mismos títulos que se dan está declarando que algo anda mal ahí. El propósito de Dios para toda su iglesia es que debe mantener el testimonio de la vida de Cristo, ese testimonio que Él conquistó la muerte y que Él va a conquistar la muerte hasta el fin, amados hermanos. Ese es el testimonio de Jesús. Ese es el testimonio de Jesús. Siempre el testimonio de Jesús está relacionado con el hecho de que Él fue levantado de la muerte. El Evangelio es eso, Él fue levantado de la muerte, Él murió, fue sepultado, pero Él fue levantado de la muerte. Y Jesús conquistó la muerte, conquistó el poder, perdón, el poder de la muerte. Y otra vez estoy hablando de Jesús aquí no quizás como hombre. Él está diciendo en esta palabra, yo soy el que vivo y estuve muerto. Él es el que dice, yo soy el que vivo y estuve muerto, más he aquí que vivo, tengo las llaves de la muerte y del Hades, nos dice. La muerte no estaba en su futuro, sino en su pasado. Yo he vencido la muerte porque yo vivo, ustedes pueden vivir. Fíjense, porque yo vivo, ustedes pueden vivir. Y hermanos, y solamente concluyo dando, hermanos, un ejemplo. Hemos tenido hermanos, y estoy seguro que ustedes también han tenido hermanos que han testificado y que testifican que Jesús está vivo. Aquí hay varios que conocimos a nuestro hermano Jorge Otero. Él fue un hombre que estudió en una escuela, fue pastor de una iglesia, y él partió al Señor, ¿no? Y el hermano Cristian Palacios, ¿no? Ellos, hermanos, con su vida testificaron, una vez que se convirtieron con su vida, testificaron que Jesús está vivo. No menciono a otros hermanos porque hay muchos hermanos que conozco que han dado testimonio con su vida. Ellos dieron testimonio que hay una vida que ha conquistado la muerte, hermanos. Ellos dieron testimonio de esa vida que conquistó la muerte. Así que todo este asunto, hermano, que estamos viendo se resuelve con el testimonio de la vida. Con el testimonio de la vida. No es un testimonio de la verdad, hermano. Por eso le dije, yo no lo voy a hablar de teología, de la verdad, de la palabra de Dios. No es un testimonio. Damos testimonio de la verdad, pero no es un testimonio principalmente de la verdad. Es un testimonio de la vida. Cualquiera puede hablar acerca de la verdad, hermanos. Y lo que dice puede ser correcto. Pero si tú ves esta verdad en mí, si yo veo esa verdad en ti, ese es el testimonio de que Jesús vive. ¿Hay eso, hermano, en ustedes? ¿Hay ese deseo en su corazón? ¿Hay un fuego, una llama ardiendo, como cuando ustedes obedecieron el Evangelio y estaban emocionados y había un fuego en ustedes, un ánimo en ustedes? ¿Hay esa llama de fuego que hubo en el principio en ustedes? Está ardiendo su corazón, están locos por Cristo, están testificando que Jesús vive y que Él triunfó sobre la muerte y que Él es un triunfador. Están testificando al mundo así, están alumbrando, estamos alumbrando en este mundo oscuro que estamos viviendo. Este es un asunto, hermanos,
Este es un asunto de vida o de muerte. No hay, hermanos, no hay. Aquí solamente nos jugamos la vida o la muerte. Me estoy refiriendo en el sentido espiritual. Que Dios lo bendiga, amados hermanos.